Este video está patrocinado por World of Tanks. Sigue mirando para enterarte de cómo recibir un montón de regalos en el juego. Los tanques de guerra cambiaron toda estrategia de combate terrestre con su aparición en el campo de batalla a principios del siglo XX, otorgándole a las tropas de infantería de las más poderosas naciones europeas de la época un medio inigualable de cobertura móvil y una potencia y flexibilidad de fuego de apoyo hasta entonces desconocidas. A lo largo de la historia, estas potentes máquinas han definido el resultado de varias decenas de batallas. Pero incluso entre los tanques más poderosos, existen algunos que han revolucionado a la guerra blindada de una manera mucho más decisiva que todos sus compañeros y rivales. Bienvenido a la armería. Mi nombre es Carlos, y hoy te presentaré a los 10 tanques que cambiaron la historia de la guerra blindada. World of Tanks, con más de 100 millones de jugadores a nivel mundial, es el juego de guerra gratuito para PC en el que te pondrás al mando de más de 550 blindados altamente detallados, desde ágiles pero vulnerables tanques livianos hasta enormes y poderosos, pero bastante lentos tanques pesados, así como una gran variedad de destructores y letales vehículos de artillería móvil. Adapta, mejora y toma el control de legendarias máquinas de guerra que cambiaron el rumbo de la historia, para destruir a tus enemigos en campos abiertos, empinadas colinas, densos bosques y encrucijadas ciudades. Solo tienes que descargar el juego en tu PC desde el enlace que aparece en la descripción de este video. Y si eres jugador nuevo, utilizar el código TANKTASTIC durante tu registro para obtener 7 días de suscripción premium, 500 monedas de oro y el exclusivo tanque soviético T-127 de nivel 3, solo por ser suscriptor de la armería. Número 10. Mark A. Whippet, un tanque medio de origen británico que se mantuvo en servicio entre los años 1918 y finales de la década de 1930, caracterizándose por contar con un modesto pero suficiente blindaje de 14 milímetros y una velocidad relativamente alta, para explotar aquellas brechas que los tanques aliados de mayor tamaño creaban a su paso en las líneas alemanas de la Primera Guerra Mundial. Aunque no contaba con un cañón principal y estaba equipado solo con 4 ametralladoras Hotchkiss de calibre 303, el Whippet era uno de los tanques medios más rápidos de su época, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 13.4 km por hora, o de 48.2 si se le mejoraba con un motor Rolls-Royce Eagle de 12 cilindros. Esto le permitía realizar veloces maniobras de flanqueo a través de líneas enemigas, rompiendo las formaciones de la infantería alemana y otorgándole así a los aliados una nueva dimensión estratégica en la entonces naciente guerra de blindados. Número 9. M1 Abrams, un tanque de batalla principal estadounidense de tercera generación, que comenzó su vida de servicio en el año 1980 y que al día de hoy sigue siendo uno de los más utilizados y efectivos tanques de guerra del mundo. Con una velocidad máxima de 72 km por hora, a pesar de sus casi 60 toneladas de peso, y un enorme cañón principal de 120 milímetros, la característica principal del Abrams, que le gana el 9º puesto en nuestro ranking, es el hecho de que fue el primer tanque del mundo en utilizar el llamado blindaje compuesto Chobham. Esta protección, desarrollada en Inglaterra en la década de 1960 y cuya composición exacta hoy sigue siendo un secreto, combina una serie de distintas capas de cerámica, metal y algunos materiales flexibles, para ofrecerle al vehículo una mucho mayor resistencia ante los proyectiles de alto explosivo antitanque, o HIT más modernos. Así, el Abrams históricamente ha demostrado su alta efectividad en operaciones como Tormenta del Desierto,
en la que estos blindados estadounidenses demostraron ser mucho más poderosos y resistentes que los tanques T-72 iraquíes de origen soviético. Número 8. Panzer II, un tanque ligero de origen alemán que funcionó como un recurso provisional de las Fuerzas Armadas de este país mientras se desarrollaban blindados de mayor potencia y mejores prestaciones. El Panzer II contaba con un muy limitado alcance efectivo, un cañón principal de escasos 20 milímetros de diámetro y un muy modesto blindaje de 15 milímetros en sus secciones más robustas. Sin embargo, su desempeño en el campo de batalla fue bastante eficiente para un vehículo de sus capacidades, pero sin duda el mayor legado del Panzer II fue la influencia sobre todo futuro diseño de este tipo de vehículos, que el pequeño tanque alemán introdujo a partir de su puesta en servicio, ya que dentro de él las funciones de comandante y artillero se manejaban de manera completamente independiente. Verás, en aquella época muchos diseños de tanques de guerra, particularmente aquellos de menor tamaño y con tripulaciones más pequeñas, combinaban estos dos roles, forzando al comandante a ignorar lo que sucedía a su alrededor mientras se concentraba en disparar el arma del vehículo. Una tradición de diseño que el Panzer II rompió, sentando las bases para el diseño de todos sus sucesores. Número 7. M4 Sherman, uno de los implementos de combate más ampliamente utilizados durante la década de 1940, tanto en el teatro de operaciones del Pacífico como en el europeo, sirviendo con los ejércitos de Gran Bretaña, Canadá, la Francia Libre, Rusia y por supuesto los Estados Unidos. Este tanque medio centraba su diseño sobre la velocidad en combate y la facilidad de mantenimiento, incorporando así un cañón de 75 milímetros y menos blindaje que sus rivales de similar tamaño y prestaciones para lograr su cometido, lo que le otorgaba un excepcional balance entre movilidad y potencia de fuego en el campo de batalla, pero que también le ganó una cierta reputación entre los tanquistas aliados como un demasiado vulnerable ataúd sobre ruedas, siendo rápida y fácilmente destruido si se enfrentaba uno a uno contra los Tigers y los Panthers alemanes. Aún así, el Sherman hizo gala de su extrema practicidad y facilidad de mantenimiento con una cifra récord de 80% de recuperación de aquellos tanques que habían sido inutilizados en combate, demostrando además ser bastante efectivo en contra de sus rivales de menor tamaño, como los Panzer II y IV. Número 6. Centurión, un tanque de batalla principal diseñado originalmente para otorgarle a Inglaterra una ventaja sobre los tanques alemanes Tiger y Panther de mediados de la década de 1940, pero que sin embargo no llegó a entrar en servicio sino hasta 1946, convirtiéndose en su lugar en uno de los más exitosos tanques de la época de la Guerra Fría. El Centurión ya contaba con blindaje laminado en una época en la que el blindaje fundido y forjado era aún el estándar, así como con un enorme cañón principal de 105 milímetros, cuya torreta además estaba equipada con un revolucionario sistema de estabilización automática, que le otorgaba una muy mejorada precisión en movimiento. El Centurión sí contó con un muy exitoso historial operativo en naciones como la India e Israel, destacándose como un letal vehículo blindado particularmente durante la guerra de Yom Kippur, y permaneciendo aún en servicio hoy en día, a más de 70 años de su introducción. Número 5. Char B1, un tanque pesado francés de finales de la década de 1930 y principios de los 40, que se destacó por estar equipado con dos enormes cañones de 75 y 47 milímetros, que podían destruir a cualquier otro vehículo blindado de la época. Con una muy decente velocidad máxima de 28 km por hora y con un grueso blindaje de 60 milímetros de espesor,
que solo podía ser penetrado a muy cortas distancias de disparo, incluso por los poderosos cañones de los Panzer IV alemanes. De hecho, durante la invasión inicial alemana sobre Bélgica y Francia, existieron algunas batallas en las que el Char B1 demostró ser casi invencible, siendo su exorbitante costo de fabricación y enorme consumo de combustible las principales debilidades que lo llevaron a ser desplegado en muy limitados números por parte del gobierno francés. Aún así, el pesado tanque demostró su enorme efectividad durante batallas como aquella para recuperar la ciudad francesa de Stone, en la que un único Char B1 fue capaz de destruir a 13 tanques Panzer III y IV por sí solo, recibiendo más de 140 impactos de estos durante la batalla, pero manteniéndose totalmente operativo y a su tripulación sana y salva. Número 4. Panzer IV, la columna vertebral del Blitzkrieg alemán y el más numeroso tanque de esta nación en ser fabricado durante la guerra entre 1939 y 1945, con un total de 8.550 vehículos producidos. Este excepcional tanque medio resultó ser letalmente efectivo en contra de la mayoría de sus adversarios durante los primeros años del conflicto, gracias principalmente a su perfecto balance entre movilidad, con un motor de 12 cilindros en V, potencia de fuego con un cañón de 75 milímetros de diámetro, y nivel de protección con un robusto blindaje frontal de 80 milímetros, siendo actualizado y mejorado constantemente durante el transcurso de la guerra. Capaz de enfrentarse sin problema alguno con los M4 Sherman y T-34 aliados, el Panzer IV sirvió también como la base técnica para el desarrollo de muchos otros exitosos vehículos de guerra alemanes de la época, como el cañón de asalto Sturmgeschütz IV, el cazacarros Jagdpanzer IV, la artillería antiaérea autopropulsada Wirbelwind y el cañón de asalto pesado Brummbär. Número 3. Tiger I, originalmente diseñado como el Panzerkampfwagen 6 y posteriormente apodado Tiger por el ingeniero alemán Ferdinand Porsche, fundador de la compañía de automóviles del mismo nombre. Este poderoso tanque pesado sirvió a su nación desde 1942 hasta 1945. El Tiger I contaba con un grueso blindaje de 120 milímetros de espesor en sus secciones más robustas, que era capaz de resistir el impacto de cualquier cañón de 75 milímetros a 45 metros de distancia, mientras que su arma principal de 88 milímetros de diámetro podía destruir fácilmente a cualquier tanque aliado de la época. Sin embargo, aunque la sola presencia de este tanque alemán en el campo de batalla era algo aterrador para los tanquistas rivales, el Tiger I requería de mucho mantenimiento y combustible, lo que lo convertía en una bestia complicada de mantener operativa en todo momento. Sin embargo, en posiciones estacionarias a la defensiva, este probó ser una extremadamente eficiente máquina de guerra, siendo capaz, por ejemplo, un único Tiger, liderado por el comandante Sepp Ganel, de destruir a 18 tanques rusos, el 18 de octubre de 1943 en el frente oriental, o bien el también comandante Michael Wittmann, al mando de un grupo de estos mismos blindados, de eliminar a 25 tanques y otros 28 vehículos británicos en el frente occidental, perdiendo a su vez solo a 6 de sus tanques. Número 2. T-34. Técnicamente un tanque de tamaño medio, este formidable blindado soviético era sin embargo más que capaz de enfrentarse a sus contrapartes pesadas alemanas, gracias a su radicalmente innovador blindaje inclinado de hasta 47 milímetros de espesor con un ángulo de 60 grados, a su potente motor que le confería velocidades de hasta 56 km por hora, y a su poderoso cañón principal de alta velocidad de 76 milímetros,
este último con la capacidad de destruir a cualquier otro tanque de guerra de la época. Puesto en servicio por primera vez de manera defensiva durante la Operación Barbarroja, el T-34 demostró ser un factor decisivo en la victoria soviética durante la Batalla de Kursk en 1943, el más grande enfrentamiento entre tanques de la historia, para posteriormente convertirse en el blindado de este tipo más fabricado durante la guerra, con más de 150.000 tanques construidos. Número 1. Tanques Mark I a Mark IV. Si de cambiar la historia se trata, los tanques pesados británicos puestos en servicio durante la Primera Guerra Mundial a partir de 1916 fueron de hecho los primeros vehículos de este tipo en toda la historia, marcando con ello una nueva y revolucionaria forma de librar una batalla sobre tierra, y rompiendo así el estancamiento que la guerra de trincheras había representado durante todo el conflicto para la infantería de ambos bandos. Estas enormes e innovadoras bestias de guerra requerían de una tripulación de 8 miembros para operar, y contaban con 2 cañones principales de 57 milímetros y 3 ametralladoras Hotchkiss de calibre 303, alcanzando una velocidad máxima de solo 6 km por hora, pero ofreciendo a su tripulación y a la infantería circundante un excelente grado de protección, gracias a su blindaje de 12 milímetros de espesor. Un revolucionario invento bélico cuyo legado sigue influenciando de manera decisiva a todo gran conflicto terrestre moderno. No te olvides de descargar World of Tanks en tu PC desde el enlace en la descripción de este video y utilizar el código TANKTASTIC para obtener todos los regalos que ves en pantalla. Si mi trabajo te resulta entretenido o informativo, me ayudarías mucho apoyándome con tu like y tu suscripción. Agrégate también a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.